Dios te bendiga, te habla tu hermana, amiga y pastora Keren Sánchez. Aquí estamos trayéndote una palabra de vida para tu día. Vamos a estar leyendo el Salmo 62, versículo 8. Salmo 62, 8 dice: esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Espera en Jehová. Sé que esperar es difícil. Muchas veces sientes que no tienes fuerzas para esperar o para continuar y te llegan muchos sentimientos, muchos pensamientos que no te dejan avanzar. En Job capítulo 14 dice: el hombre nacido de mujer vive por pocos días y hastiado de sinsabores. Cuando pensamos en la aflicción y sufrimiento del que habló estas palabras, podemos entender bien el significado de esto. Diferentes personas tienen diferentes clases de problemas. Tal vez tú tienes diferentes clases de situaciones de sinsabores. Y tal parece que algunas personas tienen más problemas que otros. Pero todos nosotros sabemos, por experiencia personal y por la consideración de la experiencia de aquellos a quienes conocemos, que esta declaración de Job es verdadera. Entendemos de que hay sinsabores. Entendemos que muchas veces sientes que no puedes más, de que sientes que tu solución es quitarte la vida y no seguir adelante. Pero hoy vengo a decirte que hay una solución a tu situación, que espere pacientemente, como dice este versículo 8, espera en Dios en todo tiempo. Los sufrimientos nos conciernen. Los sufrimientos no exactamente porque la fatiga misma, la injusticia misma cree una carga para llevar, sino también porque nosotros podemos aparentar o encubrir las tentaciones espirituales como un resultado de nuestro sufrimiento y problemas. Podríamos ser tentados para sentir los esfuerzos que nosotros aparentemente justificamos, cometiendo actos que nosotros sabemos que son pecaminosos. El propósito mío en esta hora es examinar, que vengas conmigo y examine la respuesta bíblica a las preguntas que la gente siempre hace acerca de su sufrimiento, de por qué estamos sufriendo o del sufrimiento de los demás. ¿Por qué sufre la gente? ¿Por qué está sufriendo? ¿Hay algo bueno que pueda venir del sufrimiento que estás atravesando? ¿Es posible soportar el sufrimiento fielmente y esperar? ¿Cómo te ayudará Dios a soportar la injusticia, a soportar el sufrimiento que estás atravesando, las privaciones y las dificultades de la vida? Te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué crees que estás sufriendo? La gente sufre por varias y exclusivas razones. No hay exactamente una razón para el sufrimiento. Algunas personas que han pecado sufren como consecuencia de su propio pecado. El rey Saúl vivió una vida miserable y eventualmente murió asesinado por su rebelión contra Dios. En 1 Corintios 10, 13 al 14, Judas también murió asesinado por él mismo a causa de su falta o pecado por traicionar al Señor Jesús. Alguna gente piensa que esta es la única razón por la cual la gente siempre sufre, pero veremos que hay también otras razones. Algunas veces la gente justa y correcta sufre como una consecuencia del pecado de otra gente. Siempre la gente malvada se resiente de la vida de los justos y los persiguen. Muchos pasajes describen esto de diferentes maneras. En 1 Pedro 4, 12 al 16 dice: precisamente pienso que no sufrimos como una consecuencia de nuestro propio pecado. Aún así, no deberíamos pensar y
extrañarnos de esto si se nos va a reprochar y vamos a sufrir como cristianos. En 2 Corintios 11, capítulo 11, dice el versículo 23, la vida de Pablo muestra que los seguidores de Jesús verdaderamente siempre son perseguidos, como le pasó a Pablo. Toda la gente sufre como consecuencia del pecado de Adán y Eva. Dios decretó que a causa de su pecado, hombres y mujeres tendrían muchas clases de sufrimientos, de dificultades, y eventualmente la muerte, como dice en el libro de Génesis capítulo 3. Toda la gente desde ese momento ha sufrido estos mismos problemas. En particular, a causa de Adán, toda la gente muere. El sufrimiento no está limitado a aquellos quienes son malos. Alguna gente piensa que únicamente la gente mala es la que sufre. Si la gente justa y correcta, Dios está en el otro lado y eliminará todos sus sufrimientos. Esto indica que si una persona está sufriendo, debe ser a causa de que ha cometido algún pecado, del cual necesitaría arrepentirse. Esta era la teoría de los amigos de Job. Ellos pensaban que el resultado de lo que él estaba pasando era principalmente por un pecado o por su pecado. Esta falsa doctrina es enseñada por muchos quienes llevan a pensar a las personas que lo que está atravesando o pasando es por algún problema que ellos tienen. No deberíamos pensar que hemos sido culpables de pecado cada vez que tenemos un problema. Deberíamos examinar nuestras vidas tranquilamente, pacientemente, porque podría ser que estamos sufriendo a causa de otras circunstancias. Posiblemente estamos sufriendo por otras razones, a pesar de que somos justos. Nunca deberíamos rechazar un curso de conducta, lo cual enseña la Biblia exactamente porque podríamos sufrir cuando no lo obedecemos. No deberíamos venir a ser cristianos pensando en que automáticamente se resolverán todos nuestros problemas, todas nuestras situaciones. Si esto es nuestro motivo y razón, podríamos también caer de nuevo cuando vengan las dificultades y las privaciones. Deberíamos pensar que el sufrimiento es una parte de la vida cristiana. Se nos ha mandado a continuar en nuestra fe, a ser persistente y fielmente, como también se nos ha mandado a estudiar la Biblia, a orar, a adorar a Dios, a buscar de su presencia. Deberíamos suponer que esto ha de venir, por lo que nuestra fe nos debería dar fuerza para seguir caminando, para seguir adelante. Tu fe te va a dar el equilibrio cuando vengan los problemas, cuando vengan las situaciones. Dios no es el responsable de la existencia del sufrimiento. El primero y el último responsable del sufrimiento es Satanás, quien vino para matar, para robar, para matar y destruir. Satanás quiere que usted piense exactamente de que Dios es responsable de su sufrimiento y Él está destruyendo todo lo que está a tu alrededor. La única forma de frustrar a Satanás y de venir a ser fuertes ante las dificultades es manteniéndote firme, siendo fiel a Dios en lugar de quejarte, en lugar de saber y pensar que Dios es el responsable. ¿Puede el sufrimiento tener buenos resultados? Ha sido un bien para mí el haber sido humillado para que aprendiera tus estatutos, dice el Salmo 119. Usualmente cuando sufrimos únicamente podemos ver los problemas que ello envuelve. Ciertamente, si nosotros no nos sobreponemos a las dificultades y pecamos como un resultado de ello, entonces los problemas y los sufrimientos vienen a ser peligrosos y perjudiciales
Pero si nosotros permanecemos fieles, hay resultados favorables que pueden ocurrir. Es importante que entiendas hoy que el sufrimiento, que lo que estás padeciendo, que lo que está aconteciendo en tu vida te dará la oportunidad de probar el amor de Dios. Te dará la oportunidad de probar la fidelidad de Dios hacia ti. Deberíamos regocijarnos en nuestros problemas. Deberías regocijarte en tu sufrimiento y prueba, porque ellos son una gran oportunidad para probar a Dios, para probarte a ti mismo y a los otros que están a tu lado, realmente que amamos a Dios, que amas a Dios y que crees en Dios. El sufrimiento produce un crecimiento espiritual. En Santiago capítulo 1 del 2 al 4 dice que consideremos el gozo cuando nos encontremos en pruebas, cuando estemos pasando por diferentes situaciones. La paciencia es el cumplimiento en el servicio a Dios. ¿Quieres desarrollar paciencia? Cuando tu paciencia nunca ha sido probada. Una de las más grandes demostraciones del poder de Dios es la forma en que eres capaz de tomar todos tus problemas, todas tus situaciones y convertirlo en nada. Es importante que entiendas, es importante que pongas en tu mente y en tu corazón que Dios es mucho más grande que tu problema. Y que veas el ejemplo de cómo Jesucristo a través de la muerte venció a Satanás cuando intentó derrotarlo. Pero Dios venció. Así tú puedes vencer. Porque al final la salvación de todo que generó al humano. Es importante que te comprometas y que entiendas de que Dios es el único verdadero y fiel, en que Dios puede confortarte, en que puedes encontrar aliento a través de la palabra de Dios, en que puedes venir y esforzarte y esperar para recibir alivio, para que puedas recibir paz, para que puedas ser confortado por el Señor. En Gálatas 6 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Nosotros los cristianos nunca permitiríamos que otro cristiano sufra solo por los problemas serios. Cuando nosotros podemos ayudarlo, lo hacemos. Busca ayuda, busca a alguien que esté cerca de ti, que pueda aconsejarte, que pueda orar por ti, que pueda ayudarte, que pueda darte esperanza. Dios tiene esperanza para ti, que es la vida eterna. En Romanos 8 dice, somos herederos de Dios. Si nosotros sufrimos, con Jesús sufrimos. El sufrimiento te ayuda a entender que Dios está contigo, que Dios va contigo en todo tiempo. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 5, gozaos y alegraos, regocíjate. No te acongoje. Solamente cuando estés perseguido, cuando sientes que no tienes fuerza, gózate y alégrate en el Señor. Seamos fieles como cristianos. Aún así la vida cristiana es la mejor, porque únicamente la fe cristiana tiene la seguridad de que nosotros podemos soportar y de que Dios nos ayudará. Dios te ayudará en medio de tu quebranto, en medio de tu situación, en medio de tu dolor. El resultado será para tu bien y que al final tendrás la vida eterna. Di conmigo en este momento, como dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Así que sigue caminando, sigue adelante, no desmayes, no temas. Dios va contigo. Esta fue su hermana y amiga Keren Sánchez.